bienvenidos a esta aula magna de la Fundación María Zambrano y del Palacio de Beniel, ¿no? Como saben, vamos desarrollando un ciclo que es Mundo Contemporáneo y Exilio, dentro del Centro del Exilio, que tiene aquí su sede, y que, bueno, estamos naciendo, pero procuramos impulsar no solo la idea de un exilio español, sino la idea de los exilios, ¿no? Son tantos y tantos desterrados, tantos pueblos, tantos intelectuales, tanto lo que ha producido y la creatividad y la obra, además, que ha generado eso, ¿verdad? Que tiene un valor, yo creo que universal, ¿no? Precisamente por no tener tierra, seguramente, por no tener territorio. Hoy, en este ciclo que también es homenaje a Miguel Hernández por el centenario de su exilio interior, ¿no? El gran poeta español, pues hoy tenemos con nosotros a la profesora Rosa Romujaro, que es colega en la Universidad de Málaga, es profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, ¿no? Yo le doy la bienvenida, tiene toda una obra ya de una calidad finísima, académicamente muy sobresaliente, y su presencia aquí pues muy le agradezco. Rosa no solo es profesora en la Universidad de Málaga en un campo tan interesante como el comparatismo y la teoría, ¿no? Y ahora lo verán ustedes, sino que también ha sido profesora en distintas universidades europeas y profesora visitante, y mantiene una relación en ese sentido internacional, ¿no? de los estudios literarios. Las investigaciones suyas pues, se han centrado especialmente en la teoría poética, es decir, qué ha sido la literatura en el siglo de oro, en el tiempo áureo, y también en el mundo contemporáneo, es decir, todas las vanguardias, la generación del 27, Alto Laguirre, de quien hoy nos va a hablar. Este segundo foco es muy interesante porque de ahí va saliendo en este momento estudios muy sobre el mito personal de los poetas, ¿no? Sobre el mito personal, la universalidad. Esa idea la trae, y el exilio, ¿verdad? Esa idea nos la va a exponer hoy con Alto Laguirre. Sobre Alto Laguirre en este momento sobre Alto Laguirre yo creo que Rosa es la especialista, una de las especialistas más destacadas que tenemos sobre el poeta, porque el poeta ha sido muy estudiado en Latinoamérica, en México, en España, ¿no? O sea que en Norteamérica, pero un libro, aparte de numerosos artículos, hay un libro específico, la poesía de Manuel Alto Laguirre, donde hay un estudio completo de todas las etapas. Luego está la bibliografía de Manuel Alto Laguirre, otro libro que recoge todo un catálogo de todo lo suyo y sobre el poeta, ¿no? Y además de eso, pues ha publicado dos grandes antologías, una muy bonita titulada Islas del Aire, en Renacimiento, donde recoge una joya, ¿no? Digamos, los poemas más entrañados de Alto Laguirre, y otro, versos originales, también recientes, también en Renacimiento, donde hace un estudio muy interesante acerca de la lectura primera, ¿no? Tal y como el poeta concibió sus poemas, no con las correcciones que luego el poeta Luis Cernuda y otros editores le han ido añadiendo, sino que ella ha buscado los textos primeros, los originales, y los edita en ese terreno, dando con las propias faltas o incorrecciones del poeta, porque era el espíritu estilístico que tenía Alto Laguirre. Rosa, además de estos libros, pues, ha publicado otros, en fin, menciono Lope de Vega y el mito clásico, funciones del mito clásico en el siglo de oro, lo escrito y lo leído, etc. Asimismo es poeta. Rosa tiene ya una trayectoria destacada, en fin, los premios, libros recientes como Teresa Hasler o
o Cuando los pájaros, que he traído para leer un poema, pues da la medida de que no solo su mundo académico interpreta los textos literarios, sino que también es la empatía de una poeta acerca de los poetas, ¿no? Y ese valor añadido es importante, ¿no? En mundos donde el academicismo puede enfriar mucho la buena intelección, la buena lectura de los textos, ¿no? Toda su obra ha merecido premios como el Ciudad de Salamanca, el Manuel Alcántara, el Premio Jaén, el Día de Andalucía de las Letras, el Premio Internacional Antonio Machado, es decir, que una obra ya muy reconocida. Este último libro, Cuando los pájaros, que fue el Premio Internacional Antonio Machado, está publicado en Hiperión, es muy reciente, y yo pues ya para concluir esta presentación, que solamente es de gratitud, ¿no?, hacia nuestra invitada, voy a leerles un poema para que, aparte de lo académico de este acto, también capten, ¿no?, su sensibilidad creadora, que va unida también a la académica. El texto se llama El bien, y escribe Rosa: el bien era el frescor de la brisa en tu cara, el viento recorriendo las calles de tu pelo, apartando raíces, tu andar contra su fuerza, al regresar la habitación, un bosque. Y era tu bien entrar en el azul de la tarde de otoño, cuando el aire y el mar igualaban sus tonos, y eras azul con ellos. Derramabas azul cuando volvías la habitación, un lago. La luna, siempre tu bien la luna, si roja en esas tardes, parecía en la noche un volcán que arrojara su lava hasta la orilla. Te traía su fuego, la habitación, un ascua. O simplemente era tu bien estar ahí, en silencio, ese silencio tuyo de señales, ante el tallo reciente, transparencia licuada de la luz, ante la rama oscura que el pájaro quebraba, su chasquido, un relámpago, siguiendo con tu vista el zigzag tornadizo de las hojas caídas, su música de arena, la espiral de su danza. Luego la habitación era tu propio cuerpo ingrávido en su aire, instantes sin memoria, el centro y el secreto. La habitación, tu bien. Con estas palabras que son de cariño y de gratitud y de bienvenida, le damos la palabra a Rosa González. Muchas gracias. Qué bonita presentación, ¿no? Bueno, agradezco a la Fundación María Zambrano y a los organizadores de este ciclo de conferencias la posibilidad que me dan de estar aquí con todos ustedes para hablar de los poetas y el exilio, y concretaré mis palabras en un poeta que tengo estudiado y leído, que es Manuel Altolaguirre Aguirre. Lo que significó tanto para su vida como para su obra el exilio. Y luego intentaré, por eso he traído un cuadernito que es un poquito grueso porque lo he hecho antes de plantearme la conferencia. Plantearé un poco la poesía que hizo en España antes de salir, se podía considerar una primera etapa. Hay unos libros de transición, que son dos libros que publican en el 36, La lenta libertad y Las islas invitadas, que ya, porque Las islas invitadas se publica ya en guerra, o sea que ya son libros donde acusa el ambiente que existía en España en aquellos momentos. La lenta libertad es el primer libro donde se ocupa de algo de poesía social, de modo que vamos a considerar los libros de transición, y luego cómo cambia el imaginario completo una vez que ya sale de España, y con todo lo que sufre en la salida y con todo lo que le espera pues en América, ¿no? Primero en La Habana y luego en México. Intentaré todo. Casi no tengo una conferencia de folios, he traído folios de mis libros, a ver cómo puedo resumir. Voy a hablar un poquito de su vida para que se vea un poco lo que fue. Él fue editor, impresor, poeta, pero fue también
prosista, empieza escribiendo justamente cuentos, prosas poéticas, fue también dramaturgo y al final de su vida, aparte de dramaturgo y ocuparse también del teatro en México, pues al final de su vida estuvo muy vinculado al cine. De modo que fijaos, para mí un poco de dispersión. Y luego era un hombre tan generoso que en vez de dedicarse a su obra, pues se dedicó mucho a la obra de los amigos, a publicar a los amigos en sus imprentas varias que tiene a lo largo de su vida. Descuidó bastante su obra. Luego también era el más joven de la generación del 27. Como era el más joven, el Benjamín del grupo, le trataron con mucho cariño y con mucha admiración al principio de su obra, pero luego también le trataron con mucha condescendencia. Yo creo que fue un hombre que no tuvo la seguridad plena de la valía, y incluso se le llegó a considerar en muchos momentos como poeta menor o poeta limitado, y al estudiar su obra se ve que es un mundo poético coherente, profundo, auténtico, tan coherente que, como yo me dedico a la teoría, hay una teoría que es la teoría del imaginario, nacida en Francia, y no sepan ustedes cómo se adecua la poesía de Alto Laguirre a la teoría del imaginario. Luego lo veremos. Lo que indica la universalidad, porque los teóricos del imaginario se plantearon la imaginación poética tanto de modo antropológico como de modo literario, y dan unas constantes, y esto lo vemos en su obra, que si hubieran coincidido, supongo que hubieran utilizado su poesía para ejemplificar las teorías del imaginario. Esto indica la universalidad y también pues, la pervivencia que va a tener a lo largo de los años y de los siglos, ¿no? Si sigue la poesía en vigor. Nació en Málaga, de familia de padre que venía de Toledo, fue juez de instrucción, fue también comediógrafo, periodista de la Unión Mercantil y de Diario Universal de Madrid. Era un libre pensador, que tanto es así, tenía unas ideas tan avanzadas que el obispo de la diócesis de Málaga los comulgó. Y se enamora, en principio tiene un matrimonio con Carlota Aguado, y tiene dos hijos, que son los dos hermanos de padre de Manuel Alto Laguirre, y luego se casa con Concepción Bolín, que es la hija de una familia burguesa, monárquica, conservadora. Tanto es así que los padres la desheredan. Y de modo que esto tuvo él en su vida inicial de infancia. El padre muere a los 5 años de Alto Laguirre y la madre se queda en unas condiciones muy precarias, desheredada, con 7 hijos, 5 de suyos y los 2 que vivían en familia aparte, pero en fin, con 5 hijos a su cargo, ayudada por los hermanos. El hijo continúa estudiando, en principio en la Sagrada Familia estudiaba, luego en los Jesuitas del Palo, interno, pero bueno, una familia con unas condiciones precarias, ¿no? de existencia. El primer poema que publica Alto Laguirre lo publica en el santo de su madre. La cocinera tiene un hijo que es impresor, se lo imprime, es Antonio Chávez, que es el colaborador que va a tener Alto Laguirre en sus imprentas. Cuando ve el poema impreso al levantarse el niño, pues dicen que esto le influyó para que en su vida fuera impresor. Toda esta vivencia la recoge Alto Laguirre en un libro de confesiones y memorias, que es El caballo griego. Ahí recoge sobre todo esta vivencia de infancia y sobre todo también recoge la vivencia del campo de refugiados cuando salió de España, en la frontera con España. De modo que el primer poema son de 5 o 6 años y el segundo se lo publica la revista del colegio, Advenia Regnum Tuum, que se llama Cantares, es el primer poema que le publica. Y la primera labor como impresor y editor es la de 1923, tiene él 18 años, se alía con José María Subirón, compañero también del colegio, y crean la revista Ambos, que tiene 4 números.
Se une Hinojosa, José María Hinojosa, que es el que subvencionaba, era el más rico, el que subvencionaba muchos de los proyectos de la Generación del 27 en Málaga, y crean estos 4 números, y él publica ahí 2 relatos, 2 cuentos, uno para niños, Los tejados y El primer amor de la luna. Y en este cuentecillo se ve ya lo que va a ser un poco su poética. Es una poética que en algún momento, el primer artículo que yo escribí para Revista de Literatura, lo estudié a fondo, entré en Alto Laguirre como si fuera un país inexplorado, ¿no? Sin querer saber nada de lo que se había escrito de él y ni siquiera de su vida, y descubrí muchas cosas que luego fui rechazando o corroborando, ¿no? Con otras más lecturas. Y entonces la poética de Alto Laguirre, sobre todo de la época española, la llamaba yo poética de la dualidad. De modo que en este cuentecillo ya se ve una separación entre el cielo y la tierra. El cuentecillo trata de la luna que se enamora del valle y baja del cielo para estar con el valle, pero tiene añoranza de las estrellas y se arroja al lago para convivir con las estrellas que se reflejan allí, de modo que se establece una luna en el cielo y otra en la tierra. Entonces todo este mundo de reflejos lo va a exponer Alto Laguirre en su poética, sobre todo de la primera época. El arriba y el abajo, que irán engrosando estos campos, y en el arriba va a estar el alma, va a estar una zona que él llama lo invisible, más allá del aire, va a estar el aire, estará Dios, estará todo lo que él quería alcanzar, todo lo que el Alto Laguirre poeta quería trascender. Mientras que abajo se va llenando de símbolos la parte de abajo, la parte terrestre, y ahí estará pues el cuerpo, lo carnal y todo lo que él quiere deshacerse, y lo veremos en algún poema, para trascender a la altura. Entonces este deseo de ascensión, de trascendencia, es lo que vamos a ver sobre todo en la primera época. Voy a adelantarme a lo que iba a decir después. En la segunda vamos a hablar entonces ya del imaginario. Los teóricos del imaginario hablaban de 2 regímenes de la imaginación poética: el régimen diurno y el régimen nocturno. Entonces, esta primera época de Alto Laguirre estaría encuadrada en el régimen diurno, con un héroe que quiere trascender, una poética de la verticalidad. Todo esto, esta trascendencia es para luchar subconscientemente contra la muerte y contra el tiempo. Entonces es un héroe que lucha, y veremos incluso en la poética de Alto Laguirre como hay versos que dicen con una espada de fuego para lograr trascender. Y es una poética del aire y es una poética del agua. Como vemos, se refleja el cielo en el agua, de modo que es una poética del agua. Agua dinámica. En la parte de la poética del exilio, el agua que sale es un agua como estancada, un agua muerta. Si es un héroe de trascendencia, en la poética del exilio va a ser de aceptación, de resignación. Vemos cómo cambian las poéticas. Si los paisajes de Alto Laguirre de la primera época son paisajes cósmicos, porque ya os digo, quiere trascender, ¿no? En la poética segunda es un reducto. El paisaje de Alto Laguirre es el jardín y los fenómenos que suceden en el jardín. Es un recinto cerrado y es una poética de aceptación. ¿Cómo consigue la aceptación? Pues convirtiendo en aceptables y en buenos los símbolos que son malos, que producen temor, como la noche, como la tiniebla. Si el amor en la primera época resultaba que estaba tan alto, el poeta, estaba tan alto que la amada no podía ir a este mundo de sueños y de altura, y tienes algunos poemas que vamos a ver también, pues resulta que en la segunda poética, Alto Laguirre, el yo de Alto Laguirre, necesita a la mujer como tabla de salvación, la necesita como redentora, habla del seno, de lo materno, de lo cóncavo. La vida será una barca, será nido en el mar, cuna, a flote, ¿no?
Entonces vemos cómo se van cambiando los parámetros de la primera poética a la segunda. Sigo un poco con la vida para que se den ustedes idea de la importancia que tuvo Altolaguirre en su momento, una importancia que quedó truncada también con el exilio. Poco antes del exilio había sido finalista del Premio Nacional de Poesía junto a Cernuda, los dos habían sido finalistas, ganó en aquella ocasión el libro de Alexandre, La destrucción o el amor. Vemos como antes de salir de México él ha publicado ya a Miguel Hernández, El rayo que no cesa, ha publicado El amante de Alberti, ha publicado Perfil del aire de Cernuda. Los títulos más importantes de la literatura española los ha publicado él en sus imprentas distintas. Si ambos fue la revista de la que acabo de hablar con José María Subirón, fue como el embrión de Litoral, la segunda revista que crea con Emilio Prados. Él había hecho la carrera de Derechos de Altolaguirre y entonces se va a Madrid para trabajar en el bufete de Francisco Bergamín, que había sido el ministro con Alfonso XIII. Allí conoce a José Bergamín y allí está en el año 25, está en Madrid y había ya hablado con Emilio Prados aquí en Málaga. Emilio Prados acababa de montar la imprenta Sur y entonces a él no le interesa el derecho y se vuelve a Málaga con Emilio Prados y montan la revista Litoral, de la que hay 3 etapas. En el 26 surge el primer número, la crean para que los jóvenes poetas tengan un cauce de expresión y aunan en la revista pues, tanto la poesía como la pintura como la música de aquel momento. Y ahí está lo mejor que hay en la literatura española. Se dice de la generación del 27 junto con la del 98 y junto con la del 14, que es el segundo siglo de oro español. Y la revista Litoral se convierte en una de las revistas más importantes, con vocación más universal. Estuvo muy unida a los núcleos parisinos, de modo que se convierte en la revista más importante. Tiene, como digo, 3 etapas, la primera del 26 y 27, salen suplementos, salen libros fuera de colección también, y en esta época los directores son Emilio Prado y Altolaguirre. La segunda época, probablemente también por motivos económicos, se une nuevamente José María Hinojosa, y entonces va adquiriendo un tinte más surrealista la revista, ya que ha traído José María Hinojosa, ha estado en París, ha traído surrealismo. Este surrealismo no acaba de convencer un poco a Altolaguirre, que se va apartando un poco, y sobre todo la revista acaba en esta segunda época por la desavenencia entre Emilio Prado, con una ideología muy radical de izquierda, y José María Hinojosa, que cada vez se va radicalizando más a la derecha, y acaban discutiendo, y se acaba estas 2 épocas primeras, para luego renacer en el 44, ya en México, con Emilio Prados, Altolaguirre, pero también con Juan Rejano, José Moreno Villa y Francisco Giner de los Ríos, ya como un recuerdo de lo que había sido en España y como un intento de llevar al exilio el mismo espíritu, que era un espíritu de estética sobre todo. Las revistas del exilio eran muy políticas, muy politizadas, y entonces ellos intentan crear o mantener aquella idea del Litoral en esta tercera etapa, de la que salen solo 3 números, e intentan mantener esta idea de la estética, de la belleza en la literatura y en la poesía. De modo que estamos en el 26-27, él en el 26 tiene preparado su primer libro de poemas, que es Las Islas Invitadas y otros poemas. Y justamente unas semanas antes de la publicación del libro muere su madre. Entonces muere su madre y él, que tenía un sentido de la culpa muy acusado, que le venía del colegio de los jesuitas, que les hacían rememorar su vida entera en los ejercicios estos espirituales, pues él tiene un acusado sentido de la culpa y se culpa mucho de la desatención que ha tenido justamente cuando su madre ha caído mala. Él recoge en El caballo griego sus memorias y recoge la noche en la que él regresa, ha estado por ahí, y regresa a su casa en la calle Strachan,
y entonces cuando llega, oye gritar a la madre. Y entonces él se vuelve loco, la madre está enferma, y él piensa que su madre que la ha desatendido. Hay un poema por aquí que se llama Recuerdo de un olvido. Entonces él siempre se culpa y tendrá a la madre durante toda la poesía. Cada vez encontramos poemas sobre la madre y un deseo de incluso cambiar su muerte por la suya propia. Sí, a lo mejor lo leemos también en algún poema. Y la madre le conduce al tema de la muerte y le conduce al tema de la soledad. También leeremos algún poema. Entonces, publica su libro primero de poesía. En el 26, semanas después de la muerte de su madre, hay algún poema que yo creo que ya se hizo después de la muerte. Y tiene tanta potencia el libro que le llaman el Rimbaud del momento, de modo que los compañeros lo reciben pues, con mucha alabanza. Es un libro donde él se une a las corrientes vanguardistas y al neogongorismo de aquel momento, y pues tiene unos poemas donde ya vemos claramente estos dos mundos, el del arriba y el del abajo, la afición por el agua y sus reflejos y los marineros. En el 27 publica Poema del agua, que es un texto que probablemente iba para libro, y al morir justamente la madre, él lo corta y deja 10 partes, donde además de esta filosofía sobre el agua, vamos a encontrar también una idea, yo creo que una idea de supervivencia también, que es como la idea transmigrativa de las propias aguas, pero también de todo lo existente. Luego se va a convertir en un pensamiento filosófico que él lo apuntala con los órficos, con los neoplatónicos, con Platón. Platón se ha publicado en editoriales donde él publica, en Espasa-Calpe, ¿no? Y entonces lo tenía muy cerca. Ese mundo del arriba y del abajo también tiene que ver con Platón, con el mundo de la caverna y el mundo de lo inteligible. Él llama a esta zona que Platón llamaba inteligible, él la llama invisible. De modo que en el poema del agua, del 27, que es un poema neogongorista, a más no poder, que muy hermético, que hay que descifrar, como se descifró el Polifemo de Góngora o las Soledades, hay que ir descifrando, y cuando lo desciframos un poco, vemos como simplemente es un recorrido de las aguas, desde que nace en el manantial, se convierte en río, un río que él llena de nadadores, de la pastora viene a la orilla, del río va a la nube y al mar, de la nube va a la lluvia, de la lluvia vuelve al manantial, y entonces es un recorrido circular, es como una especie de transformación de las aguas, pero también como de transmigración. Y esto lo va a tener él, luego lo lleva a la cuestión terrestre, a la cuestión de la altura. Él habla de que en el firmamento están los seres que se van, en fin, es un poco también algo de supervivencia y de defensa ante la idea de la muerte, y esto se va a acusar en la segunda etapa. O sea que el consuelo que se tiene en la segunda etapa es de que esto es así, de que nada muere, de que todo permanece. Estamos en el 27, ha publicado Poema del agua y viaja, lo encontramos, visita en Madrid a Juan Ramón Jiménez y a Juan Guerrero Ruiz, que lo incluye en el documental que estaba preparando para la joven poesía. Va a visitar a Unamuno, a Hendaya, cruza la frontera francesa, va a París, luego va a la costa francesa, a Marsella, luego va, en fin, que viaja. En el 30, una vez que ha acabado el litoral, él sigue con la idea de la impresión y publica ya en solitario los números de su revista Poesía, que en Málaga salen 3 números. Los primeros, uno se llama Escarmiento, otro se llama Vida Poética y otro se llama justamente Lo Invisible. Estos 3 números salen en España y los 2 siguientes salen en París.
También allí se ha ido él con su imprenta portátil, allí conoce a muchos pintores del momento y allí está establecido en el 31. Estos poemas que él publica en poesía, cuando ve a Juan Ramón Jiménez, él tenía relación con Juan Ramón Jiménez, de hecho Juan Ramón le hace un retrato que lo sacará más adelante en la revista La Verónica. Entonces le lleva un libro nuevo de poemas a Juan Ramón que se llama Alba Quieta, Retrato y otros poemas. Y Juan Ramón le dice que espere, que siga trabajando en el libro, no lo da por terminado. Y él ya se desentiende y publica en el 30 y en el 31 poemas que eran de este libro. De modo que la colección de su revista Poesía podemos considerarla casi un libro. Publica estos números y está en París en el 31, se vuelve a España cuando ya hay elecciones y se constituye la Primera República, se establece con su imprenta en la calle Viriato de Madrid, conoce a Concha Méndez, con la que se casa, y los dos se unen en el amor, por supuesto, y en el deseo de la literatura, de la impresión, y allí montan una imprenta, en un taller, donde justamente va a acudir en los años 35 y 36, antes de la guerra, va a acudir María Zambrano. Y María Zambrano, en algunas de las cartas que escribe a Alto Laguirre y a Concha Méndez, y en la presentación de las memorias de Concha Méndez, Memorias Habladas, Memorias Armadas, que hace ella la presentación, lo publica la nieta de Concha Méndez, estas memorias, pues ahí va a hablar justamente del taller de la calle Viriato de los Alto Laguirre como un lugar donde se reunía pues, lo que pasaba en Málaga cuando tenían litoral, que venían los artistas y venían los escritores justamente al punto de reunión, y allí en la calle Viriato se convierte en un nuevo punto de reunión de artistas. Estalla la guerra y entonces él se define concretamente hacia la República y totalmente, y permanece fiel a ella. Tuvo que sufrir muchísimo porque dos hermanos suyos murieron por los republicanos y amigos suyos, bueno, dos hermanos y Hinojosa también, y dos hermanos suyos murieron, dos hermanos suyos y Hinojosa por los republicanos, García Lorca por los nacionales, dos hermanos suyos también, o sea que tuvo que sufrir muchísimo. Yo creo que este sufrimiento le dio salida como psicológica cuando es retenido en un manicomio en la frontera francesa. Él se va, en principio, está con el gobierno republicano, allí hace teatro, lleva el Teatro Nacional, luego cuando se traslada el gobierno a Valencia, acude a Valencia con la revista Hora de España, nuevamente aquí tiene contacto con María Zambrano, los dos publican en Hora de España, también se trabajan juntos en la cooperación americana-española, en lo que llamaban la Unión, y son vocales de este órgano que pone en comunicación a América del Sur con España, con el gobierno de la República, y al fin, en el 38, lo llevan al 11º Cuerpo del Ejército del Este, que va a estar en Aragón, y allí él monta una imprenta en un granero, y allí tiran los lunes del combatiente, tiran una hoja literaria que se llama Granada de las Armas y las Letras, publica, y esto lo celebra también María Zambrano en el último número de Hora de España. Allí publica también a César Vallejo, España aparta de mí este cáliz, o a Pablo Neruda, España en mi corazón, a Emilio Prados, Cancionero Menor, y estas publicaciones, la de Neruda y la de Prados, las celebra como
maravillas que ha podido hacer en una condición pues tan infame como es la que tuvo que tener allí. Y lo celebra María Zambrano en Hora de España y también en los intelectuales en el drama de España. Allí se incluye el texto. De modo que tuvieron mucha relación. Altolaguirre, cuando termina la guerra, los franquistas, bueno, la Hora de España se traslada a Barcelona, y cuando los franquistas entran en Barcelona, pues Concha Méndez con su hija han tenido una hija, Paloma, y huyen en coche, cruzan la frontera y se dirigen a París, donde viven en casa de Paul Eluard, y él queda sin tener modo de ir en coche y atraviesa la frontera a pie. Yo creo que tiene ahí una crisis nerviosa que él recoge luego, no sé ni cómo puede recogerla, a lo mejor alguien le informa de lo que hizo porque hace verdaderas locuras, ¿no? Se queda desnudo, alguien le dice que es rico porque va con mucha ropa, se despoja de la ropa, se queda desnudo, lo meten en el manicomio y allí está mirando una especie de claraboya ante un sicomoro y acordándose de su pasado, con un sentimiento de culpa muy grande, arrepintiéndose de haber colaborado en la guerra con sus escritos, y de esta manera, pues, por medio de la organización de los escritores y artistas antifascistas de Francia, le dan el alta y puede acudir a la casa de Paul Eluard y desde allí tomar ya el barco desde Burdeos, salen hacia lo que en principio iba a ser México, pero que luego tiene la niña en sarampión en el barco, tienen que hacer escala en La Habana y allí se van a quedar. Tengo un frío horroroso, ¿no? ¿Entendés? Me voy a echar esto. Y allí se van a quedar desde el 39 al 43, se quedan en La Habana. Y allí en La Habana lo primero que hacen, bueno, tienen la ayuda de amigos. En aquel momento, ¿quién la ayuda? La ayuda Lezama Lima, justamente. La ayuda y montan en el barrio del Vedado, montan la imprenta que se va a llamar La Verónica en aquel momento. Ahí vuelve a tener también relación con María Zambrano, que tanto por la amistad como justamente porque La Verónica empieza a publicar a los autores más importantes del momento, tanto los americanos como los españoles exiliados, pues allí va a publicar un ensayo sobre el freudismo y también va a publicar un ensayo sobre Puerto Rico, y luego en la revista que más tarde, en el 42, hace Altolaguirre, que también se va a llamar La Verónica, publica un ensayo sobre metáforas del conocimiento y sobre un ensayo sobre San Juan de la Cruz, de modo que ha estado muy relacionada. Luego se conservan 4 cartas, en fin, muy relacionada María Zambrano con la familia Altolaguirre. Pues allí, en la imprenta La Verónica, la monta con la ayuda de una mecenas cubana que se llama, se me ha olvidado, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Un momento que lo voy a mirar. María Luisa Gómez Mena. Con la ayuda de esta cubana atractiva, casada con el pintor Mario Carreño, que va a ser luego la compañera de Altolaguirre, por ella va a abandonar su familia, y monta La Verónica. Y bueno, pues allí publican, pues en principio en una pequeña colección que se llama El Ciervo Herido, van a publicar justamente a Hernández, Sino Sangriento y otros poemas, a poetas que tuvieron que ver con muerte en circunstancias bélicas. Así que publican a Garcilaso, publican también a Manrique, a Espronceda, a José Martí, y se adelantan un poco a la muerte de Miguel Hernández y le publican Sino Sangriento y otros poemas. También traduce Altolaguirre, y en estos momentos traduce el Adonais de Shelley. En fin, una actividad muy grande.
Pero él cuenta a Concha Méndez en sus memorias que salen de allí porque la situación se empieza a poner mal, la situación política y por circunstancias económicas. Yo pienso que salen justamente por esta relación que se ha iniciado entre el poeta y María Luisa Gómez Mena, y se van hacia México. Y aquí vuelven a ser ayudados en este caso por Pablo Neruda. De hecho viven en casa de Pablo Neruda. Allí están los amigos, está Gil Albert, está también José Moreno Villa, está Emilio Prado, y allí pues se establecen, y al poco, a nada, en el mismo año casi, se presenta allí María Luisa Gómez Mena, que se ha separado de su marido, y viene a buscar al poeta, y el poeta se va con ella, y deja a su mujer, a su niña, que tiene entonces 9 años, y está 4 días fuera. La mujer desesperada no sabe dónde está, y es que ha llegado el nuevo amor. Pero bueno, no dura mucho la primera relación con Gómez Mena. Al poco tiempo monta una editorial que se llama Isla, donde publica ahí Alto Laguirre 2 libros muy interesantes, que son nuevos poemas de las Islas Invitadas, en el 44, y luego ya en el 49 va a publicar en la editorial Isla Fin de un amor, donde en los 2 libros recoge este amor tormentoso que se trae, porque ella se va en el 46, se va a La Habana otra vez. Allí en La Habana parece que también la deshereda a su familia de las locuras que está haciendo esta mujer, ¿no? Ellos tenían sentimientos de culpa, él por haber dejado a Concha Méndez y a su hija, ella por haber dejado a su hijo, y en fin, no cuaja la relación. Pero sus 2 libros van dedicados a ella, y en el 48 vuelve a presentarse en México, y entonces ya pues totalmente se rompe la relación con Concha Méndez. Digo totalmente, pero realmente no es así. En el intervalo en que Gómez Mena está en La Habana, pues siguen viéndose Concha Méndez, su niña. De hecho, Alto Laguirre se ha hecho empresario de un cine ambulante, y entonces van los 3 a los pueblos, y nunca deja de asistir a la casa de Concha Méndez. Siguen siendo amigos hasta el final. Es su verdadero amor, quizás, el otro es una pasión muy grande, pero al final pues vive con Gómez Mena, dedicado al cine ya en la última época de su vida. Ha ganado el premio Águila de Plata como guionista con Buñuel en Subida al cielo, una película que ha sido galardonada con el premio de la crítica en París, y a él le da el premio como guionista, se lo da la Asociación de Periodistas de México. Él se embarca en una aventura de dirección, y entonces dirige los comentarios de Fray Luis de León al Cantar de los Cantares, que es una especie de alabanza de los monumentos mexicanos, una película muy bonita que han rehecho, y yo vimos juntos en la residencia de estudiantes hace muy poco, en Madrid. Toda la poesía que en este momento no escribe la lleva a esa película. Ya tenían hecha la primera parte, y entonces vienen a presentarla al Festival de San Sebastián, y una vez que ya ha concluido la sesión y tal, van en carretera, y en la carretera de Burgos tienen un accidente y mueren. La pareja muere en el 59. En el 60, Pablo Cernuda publica su poesía completa, y Caracola, la revista malagueña, le dedica todo un número en homenaje, que es lo primero que se hace para valorar al poeta. Son los primeros pasos que se dan para valorar al poeta. Esto es un poco la vida, y cómo un poeta que tiene su vida hecha, que tiene su vida, que empieza a consolidarse en la poesía, porque del 26 al 36 son 10 años, y Alto Laguirre lleva una marcha de escritura muy importante. Ha publicado Las Islas Invitadas y otros poemas, ha publicado el poema del agua, ha publicado Ejemplo, ha publicado un libro que tiene mucho éxito, Soledades Juntas, ha publicado, ¿qué más?
publicado los 2 libros del 36, La lenta libertad y Las islas invitadas. De modo que tiene varios libros ya publicados y fama también de impresor, y se rompe todo. No puede, porque en América, ¿quién es? ¿No? Se le tiene que valorar luego mucho más tarde. Se le empieza a valorar en los 60, en el 2005 es el centenario de su nacimiento, y empieza a haber congresos, y empieza a haber pues toda una serie de publicaciones que hacen que Alto Laguirre pues esté un poco, todavía no demasiado, pero esté ya en el lugar que merece, y no ya como ese poeta Benjamín del grupo, que se le tenía venido considerando, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de las 2 etapas y vamos a leer algún poema, ¿de acuerdo? No está muy ordenado, pero en fin. Aquí están todos los libros, Las islas invitadas, están todos sus libros. Ya cuando le lleguen a casa lo repasan, ¿no? Y está eso, en la página... La página 8 entraría la poesía del exilio, con un libro que se llama Nube temporal, que está publicado ya en el 39. No, lo digo para que se hagan una idea del cuaderno. Ahí empezaría un poco el exilio. Entonces, esta dualidad de la que yo hablaba antes, en principio yo la estudié en los temas fundamentales, que eran la naturaleza, el alma en su relación con el cuerpo y el amor. Estudié yo esta dualidad. Pero luego, al seguir estudiando Alto Laguirre, vi que era un principio que se daba en toda su poesía, en los temas también del tiempo, en el tema de la soledad, en el tema de la muerte. Y no solo se daba en su poesía, sino en cuestión de los temas, sino que también se daba en ese gusto siempre por poesía popular, con metros populares como el romance, la soleá, el octosílabo, el hectasílabo también, y al lado el endecasílabo, que luego en la época justamente del exilio cada vez se va afianzando más este metro y se hace un escritor muy importante de sonetos. Vemos cómo va cambiando también la cuestión de la métrica, y también vemos la dualidad en que lleva a la par una poesía objetiva, que es los 2 primeros libros, el poema del agua y Las islas invitadas y otros poemas, y luego se hace una poesía más subjetiva, más reflexiva, probablemente con la influencia de Juan Ramón Jiménez. Entonces, esta idea de la dualidad la podemos ver en el primer poema, esta idea del agua, del arriba y del abajo. El primer poemita. Dice: el agua se borraba de la tierra, aviadora y subterránea, alma y cuerpo, después de reflejar lo transeúnte y el árbol florecido a su derecha. Aquí está ya el árbol. El árbol se va a convertir en la época del exilio en el símbolo fundamental. Si aquí era el agua, el movimiento, el agua en la nube, la libertad errante y soñadora que él dice de la nube, en la época del exilio, sin dejar la idea de la verticalidad, de la idea de la ascensión en el árbol, ya está más afianzado a la tierra, y se habla él de libertad lenta y tranquila. Va a cambiar este concepto, y son los 2 símbolos, el del agua y el del árbol. En el poema del agua, que no vamos a leer el primero, es un poema, ya os digo, más oscuro, pues vamos a leer cuando ya las aguas han llegado al mar, se despiden unas aguas de otras y ya suben a la nube y vuelven a bajar. Dice: despedida, cada cual por su lado, adiós se dicen sobre el mar tranquilo, antes compactas, grises ocultaban
vistiendo el dorso azul ahora desnudo. Siempre se encuentran, aunque vaporosos, los finos dedos transparentes. No se separan, vuelven ya del brazo. Invierno, muchedumbre, se deshilan. Y el agua ya sin piel sobre el asfalto se extiende en fina página brillante, o tranquila en un hueco reflexiona, buscándose a sí misma. Dentro, dentro, la noche en calma, negra y fría. ¿Qué meta en su interior? Profundamente aprieta su secreto, blanca y dura, ya en nieve convertida. En el libro ejemplo que viene a continuación, es el libro que tiene más influencia de Juan Ramón Jiménez, ya su madre ha muerto, y entonces él se hace una poesía más intimista. El metro es corto, o bien romance, o bien silva libre, como según la acuñó Juan Ramón, que eran versos impares. Si los poemas anteriores eran un poemario casi en tercera persona, son cosas que describe, aquí ya aparece el yo que va a seguir durante ya toda su poesía. Para ver un poco esta idea de expansión, vamos a leer la última estrofita de este poemita de ejemplo, que se llama Llanura. Dice: cuántos caminos difíciles hasta lograr libertarme y brotar de este horizonte a la llanura distante, amarilla, plana, extensa, bajo la azul de su aire, donde están potros desnudos copiando nubes salvajes, giros, trotes y descansos, fugas de cuerpos brillantes, nuevo caminar cruzando, viento convertido en carne, sin esqueleto ni venas, completa ausencia de árboles. Es esa idea de expansión. ¿Te ayudan tus papelillos? Aquí. Vamos a leer otro poema de la Ascensión. De esa idea de querer subir, en la página 3. En la página 3, el que está en medio, dice: de cuadernos de poesía. Poesía 1, 3, escarmiento. Dice: quiero subir a la playa blanca donde el oleaje verde de un mar ignorado salpica el manto de Dios. A ese paisaje infinito, altísimo, iluminado, no estarme bajo este techo angustioso de la vida, de la muerte, del cansancio por no morir ni nacer a las promesas alegres. Quiero nacer de esta madre que es la tierra al mundo alto, donde los muertos nacieron. Esa idea de su vida, ese verso oscuro donde los muertos nacieron, probablemente se refiere también a esa permanencia, a esa transmigración que queda en la zona esta alta. Vamos a leer algún poema sobre la madre. Por ejemplo, aquí en la página 2, uno que se llama Angustia, que antes se llamaba, o luego se llamó Recuerdo de un olvido. Aquí también ya aprovecho, ya que lo vamos a leer, en la época primera que los teóricos del imaginario hablaban de régimen diurno, ya os digo, con este héroe, ¿no?, que busca la altura, hablan los teóricos de un proceso de gigantización. Y entonces lo vemos claramente en Alto Laguirre. Y luego vamos a ver el proceso del régimen nocturno, que es de miniaturización, Y en este poema ya se ve esa gigantización. Dice: se agrandaban las puertas, yo gigante, con el recuerdo de mi olvido dentro, atravesaba las estancias golpeando las paredes sordas. Qué collar interior en mi garganta, de palabras en germen, de lamentos que no podían salir, que se estorbaban en su gran muchedumbre. Cuánto tiempo de olvido incomprensible. Siempre ella en su ventana entre dos nubes,
una y ella, siempre. Y yo, distante, agigantado, loco, con el recuerdo de mi olvido dentro, pesándome en el alma su naufragio, agarrándose, hundiéndome en un espeso mar de cielos grises. La muerte de la madre le enseña también lo que es la soledad, pero más aún casi la pérdida de identidad. Aquí se ve en este poema que le sigue, que empieza: mi soledad llevo dentro. Mi soledad llevo dentro, torre de ciegas ventanas. Cuando mis brazos extiendo, abro sus puertas de entrada y doy camino alfombrado al que quiera visitarla. Pintó el recuerdo los cuadros que decoran sus estancias. Allí mis pasadas dichas con mi pena de hoy contrastan. Qué juntos los dos estábamos. ¿Quién el cuerpo? ¿Quién el alma? Nuestra separación última, qué muerte fue tan amarga. Ahora dentro de mí llevo mi alta soledad delgada. Cuando antes he dicho que la dualidad se da en estos temas, en todos los temas que trata, vemos en el tema de la soledad cómo hay una soledad del desgarro y cómo hay una soledad que el poeta busca frente. Es como él está solo dentro de mucha gente, como para defender pues su espacio de poesía, espacio de belleza. A ver si está por aquí. Bueno, ya a lo mejor sale por aquí alguno de estos poemas. También en esta idea de ascensión, el mundo va adquiriendo caracteres humanos. Aquí hay algún poema que habla de las rodillas de la noche, y el físico humano va adquiriendo cualidades cósmicas. Y entonces él hace una serie de retratos a amigos, como este dibujo que vemos aquí en la página 3, que va dedicado a Emilio Prados, y también dibujos propios, donde son como retratos cósmicos. Aquí en este dibujo retrata así al amigo. Dice: qué despejada la frente, las cejas rubio horizonte que separa al mar del cielo, transparentes y cercanas las aguas del mar del rostro. Sobre el coral, aquí hay una rata, los dos peces. Sobre el coral, los dos peces. Y luego vemos otro retrato. A ver si lo encuentro. Es que he puesto muchos poemas. Bueno, ya saldrá. Al final hay otro. Vamos a leer el del final, que es la página 11. Este poema es uno de los que publica en ese libro que Juan Ramón Jiménez le dijo que esperara. Se llama Retrato. Esto es un autorretrato. Y es igual, es un retrato cósmico. Dice: en la alta mar de mi cuerpo, ojos veleros recortan contra la luz de mi frente lentas miradas en fuga. Medio sol del horizonte, pensamientos y oros alza, despeinados y brillantes, alba quieta de mi frente. Y otro medio sol hundido, ahogando luces, empuja los dardos de su aureola, hiriendo el mar de mi carne. Alba quieta, luces altas. Se ve también el arriba y el abajo, Vamos a ver cómo cambia esta idea ascensional en la segunda etapa. ¿Voy bien o voy muy larga? Ya voy casi una hora, ¿no? ¿Sí? Pues leo un poema más y ya lo leen en casa, ¿vale? Entonces voy a leer del amor, Si es que he puesto alguno. Sí, por ejemplo, de la página 9, para que se vea un poco la diferencia en este amor, en la concepción del amor que tiene en la primera época, donde él es la nube, él es el río, él está en lo alto, y la amada no puede entrar en este mundo de sueños, dice él,
y fuego, dice también, porque se quemaría, ¿no? Y entonces él está ahí como un héroe romántico, como un poeta romántico. Yo creo que tiene él la idea todavía, él es muy romántico, traduce a los románticos y tiene mucha idea, habla del abismo en su segunda época, no mucho, del abismo, de las tinieblas. Entonces tiene esta concepción del poeta como en la altura. Y sin embargo, justamente ya en la segunda época, hay un poema aquí, de nuevos poemas de las Islas Invitadas, del 46. Dice: el que navega a la deriva teme llegar a donde el agua se arrodilla, teme a la espuma vertical, tumulto de alas rebeldes hacia el negro abismo. Así las horas, aunque no sean blancas, con ellas hunden todo lo que es vida. Mi barca está acercándose a la muerte, asomada a ese filo tormentoso. Pero eres tú mi estrella, tú la brisa, tú la corriente cuya mano impide por debajo del agua que yo siga. Tú quien vuelves mis ojos a la aurora. Bonito. Fijaos, en el exilio suele estropear a muchos poetas, a muchos escritores. Por ejemplo, José Moreno Villa, que también al final de la época española escribe lo mejor, para mí lo mejor. Jacinta la pelirroja en el 29, pero luego los dos últimos libros son estupendos. Bien, cuando ya está en México, ya escribe de otra manera. Sin embargo, Altol Aguirre, que era un Rimbaud en la primera época, luego se puede suponer que podía haber menguado, pero la calidad no mengua, y tiene poemas de madurez, poemas hondos, siempre auténticos. Es lo que tenía Altol Aguirre, que era muy verdad, muy verdad. Bueno, con esto yo creo que ya es suficiente. Si quieren un poquito hablar, venga. Yo tengo una preguntilla aquí. Quizás Altol Aguirre sea el poeta del que menos he oído de la generación del 27. En el resto, en la gran mayoría de los poetas que yo he leído, se ven sus sentimientos, y en Altol Aguirre hay dos sentimientos que no he terminado de clasificarlos, y son el religioso y el político. Aunque sea un exiliado, me refiero al tiempo antes de la guerra, porque si es un exiliado, ya seguramente tengo que ponerlo en el lado de la izquierda, ¿no? Pero no lo dice. Y con el religioso me pasa 3/4 lo mismo. El religioso, a mí me da la impresión, por lo poco que he leído, que su ideología religiosa es profunda, pero su ideología política no la señala con, no sé si es de derecha, si es de izquierda, el concepto de derecha e izquierda, se los pone lo que. Sí. O sea, no sé si fue antes de la guerra, si fue que su pensamiento político era de izquierda y era tan profundamente religioso como yo lo creo que lo era. O sea, esas dudas las tengo. Igual que pasa con Juan Ramón, ¿no? Que se ha dicho que es un panteísmo. Yo creo que la religión, él está educado en una religión católica, en un colegio católico, además con estos ejercicios espirituales, pero lo que le provocan a él es esta culpa, más bien. Los amigos de él eran de distintas ideologías, no sé si lo he dicho, ¿no? Sí. Pues a la par que estaba José María Hinojosa, pues estaba Emilio Prado, totalmente de izquierda, ¿no? Que se va radicalizando, José Bergamín. No es un hombre que se vea claramente en su primera etapa, pues puede citar a lo mejor 4 veces a Dios, pero siempre con esta idea como un poco panteísta de lo que es la naturaleza, con esa parte superior que es a la que tiende, donde allí está el bien, donde está el alma, donde está ese ser Dios, que aquí me parece que hay algún poema
donde le pregunta a Dios que si el universo es su cuerpo, como nosotros tenemos cuerpo y alma, como si Dios fuera un alma también, cuyo cuerpo fuera el universo. Dice, es tu cuerpo, Dios mío, el universo, ¿no? No era una religión al uso la que tenía, sino algo como de trascendencia. Y esta propia idea oculta de la transmigración tampoco es que sea, ¿no?, muy católica, ¿no? O sea, es más bien pensamiento filosófico, ¿eh?, y una idea de trascendencia. Pero cuando llega la hora del exilio y llega la hora del manicomio y tantas horas allí frente a la claraboya, frente al sicomoro, pues se plantea a Dios, se plantea la culpa, se plantea qué ha hecho él en la República, con las ideas de la República, se plantea por qué él ha escrito para alentar a gentes a que se maten unas a otras, y la culpa es dura, ¿no? De modo que tiene un sentimiento religioso, pero sui generis, ¿eh? Y en cuanto a la política, siempre estuvo con la República, pero estuvo con la República como estuvieron Cernuda, Lorca, sus amigos, colaborando en lo que se consideraba o consideraban entonces una idea de progreso y de modernismo de España, la República, y de igualdad, defendiendo estos valores, ¿no? De modo que eso es con lo que continúa en el exilio, con estos valores. Sí. Una cosita más. Bueno, yo quiero felicitar a Rosa porque realmente ha sido espléndido, ¿no? ¿Ha gustado? Sí, he podido explicar un poco lo de los dos mundos, el imaginario, sí, ha quedado un poquito. Los poemas es una joya, ¿eh? ¿Qué? Los poemas seleccionados es una joya. Aquí no son los mejores, porque no son los mejores, que tengo algunos pero quería un poco estas cosas que iba a explicar que quedaran. Porque hay muy pocas reediciones de Manuel Altolaguirre. Bueno, últimamente, ¿cuándo fue? En el 2008, pensando en esta idea, porque Altolaguirre, es que no me quiero enrollar más. Altolaguirre es que iba refundiendo. Se consideraba que, igual que Baudelaire o Mallarmé o el mismo Juan Ramón o Guillén, iban con la obra en marcha. Y entonces él, desde Soledad de Juntas, empieza con antologías totales. Y va refundiendo poemas y poniéndole otros nuevos, y así va creando los libros, ¿eh? Y entonces, en ese sentido, es muy complicado las ediciones. Sí. Yo quería llegar al original, y por eso, tanto en Islas del Aire, en la antología... Y que no haya un catálogo así que te pueda... bueno, ahí ahora se publicó, en el 2008 también se publicó su obra completa, pero son 12 tomos que recogen otra vez esta idea, porque van con esta idea de refundición. Entonces, es muy difícil tener a un Altolaguirre en este librito que he dejado aquí, en el que son versos originales. Casi hago una antología total de lo que... Cuando me lo presentaron, dice, esto es lo que le hubiera gustado a él, porque él le pilló la muerte preparando otra antología, ¿no? Y es muy extensa, y ahí pues se puede ver lo que fue su evolución poética. Vale. Gracias por la atención. Gracias. Sí,